Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me... Volvemos al aire. Estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa y Adagio a mi país, quizás la canción para muchos emblema de aquella época, de aquella historia que nos sucedió y que, como toda historia, tiene diversas formas de verse. Y que por ahí hoy trataremos de ir hacia uno de esas visiones, no de cualquier visión, sino que vamos a estar hablando con un periodista, con un escritor, tiene unos cuantos libros y sobre ese tiempo, y vamos a irlo conociendo de a poco. Nosotros simplemente tenemos el dato de Carlos Castillo, que ustedes saben es uno de los pilares de esta radio, y una vez hablando con Carlos sobre la parte de la dictadura y demás, salió el nombre de Álvaro Alfonso, y él me dijo a charlar con él que él tiene unos libros espectaculares y vamos a poder conversar con él sobre los libros y sobre aquellos tiempos. Así que buenas noches, Álvaro, bienvenido a Tente en el Aire. Muy buenas noches, un saludo a ti, un saludo a los oyentes. Bueno, buenísimo. Álvaro, para comenzar, los libros que vos tenés sobre la dictadura, tú estás ahora editando con Ara, con Carlos Castillo, pero ¿tenés más? Sí, en realidad hoy salió un libro en la República Argentina, el primero de mi autoría, que se llama El Golpe de Todos y fue patrocinado por Infobae. Es la página web más visitada del habla hispana, sin duda. Parlante. Y hoy a la tarde salió ese libro. Y eso es el libro número 16, son 13 sobre la historia reciente que hemos hecho, más 2 que son biografías y un libro sobre entrevistas. ¿Cómo es hacer? Pero sobre la historia reciente son 13. Exacto, eso voy. ¿Cómo es hacer 13 libros sobre la historia esta reciente? O sea, es que vos te has parado en distintas versiones de la historia, o es que fuiste desmenuzando en cada libro diferentes tópicos de la historia? Y un poco de las dos cosas, ¿no? El primer libro fue El revés de la trama, la historia secreta de la salida de la dictadura. El segundo libro, el vino de la muerte, el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. Ahí está, eso te iba a decir. En principio vayamos hablando sobre el primer libro, más o menos un resumen, dijiste, ¿de qué era? El revés de la trama, la historia secreta de la salida de la dictadura, cómo se llegó a la ley de caducidad y aspectos vinculados a la dictadura, pero también relacionados con el golpe de Estado. El
El segundo libro es Pero para, Destino de la Muerte. y en ese libro, ¿qué cosas, por ejemplo, están en ese revés de la historia? Y bueno, ahí fue creo que es uno de los libros más importantes por la documentación que tiene, que relata aspectos relacionados por ejemplo, con la caída de la tablita. Para los oyentes, la tablita fue una crisis económica en el año 1982, pero eso está en el capítulo 4. El libro empieza cuando Wilson Ferreira Aldunate se prepara para ir a una reunión con el doctor Sanguinetti, entonces presidente de la República, a la casa del entonces ministro del Interior, Antonio Marquesano, y que fue en esa reunión donde se convenció que inevitablemente había que llegar a la ley de caducidad porque los militares no iban a ir a declarar por hechos vinculados a la actuación contra la subversión en nuestro país. Después de eso lo ampliamos en otros libros, ese episodio que no es menor, lo ocurrido en diciembre del año 1986 en nuestro país, más allá que viene, porque la historia no es así, que viene una tormenta o llueve ahora que tanto se necesita. Es toda una correlación de años en que van ocurriendo hechos y que terminan con algo. Lo que pasa es que acá en nuestro país la gente mira siempre los efectos y nunca las causas. Y hoy vivimos con los efectos, con un relato, yo creo que en muchos casos falaz y mentiroso de los efectos, y no de las causas. No hablamos de la dictadura de hoy, que todos hablan de la dictadura. No hablamos de las causas, que son las que generan los efectos que hoy estamos viviendo, porque los 70 nunca se fueron. Nosotros seguimos hablando lo mismo que hace 50 años. Después el libro número 13, Jugando a las escondidas, conversaciones secretas entre tupamaros y militares, la relación de los tupamaros cuando eran combatidos con los militares y después lo que pasó con la vuelta a la democracia, que no es una cosa menor. El libro número 4 es Buscando a los desaparecidos, y después el 5, Encontrando a los desaparecidos, es las historias de ese tema en 2 libros. Luego el otro libro relacionado con la historia es Presos a la Uruguaya, es cuando los militares en el año 2006 comienzan a ir presos. Hago otro libro que se llama Secretos del PSU, que es la historia del Partido Comunista, su relación con la Unión Soviética, porque el Partido Comunista se llama Partido Comunista en el Uruguay. No existe el Partido Comunista Uruguayo, nunca existió, porque siempre fue funcional al padre, que el padre fue el Partido Comunista de la Unión Soviética. Después otro libro es Juicio al PSU, porque yo tuve un juicio con el Partido Comunista, me hizo un juicio por ese libro. Estuve mirando que... Récord de Guinness por una palabra, tengo un récord de Guinness que puedo ir y creo que gano fácil, porque por una palabra de un libro fui procesado por el juez Bomero y por la fiscal Ana María Telechea, que pidió el procesamiento, que eso es una historia para... Año 2009. 2009. Después el otro libro es La vida de nosotros, que son las escuchas telefónicas, todo el proceso de las escuchas telefónicas que se empezaron en Uruguay en el año 1940. Por eso digo, no es una cosa de que haya sido en la dictadura, sino que en 1940 ya había escuchas telefónicas en el Uruguay, escuchas telefónicas relacionadas con la política, ¿no? Y luego viene en el libro Los dos demonios, el libro Cuando los civiles también juegan. Los dos demonios es el tema de tupamaros y militares, esa teoría o doctrina que nació en Argentina y que luego se extendió al Uruguay, a la cual yo no creo, porque los dos demonios, no solo los dos demonios son responsables de lo que ocurrió para llegar a la dictadura en Uruguay, sino que hay un complejo
complejos elementos que llevan a eso y que tiene responsable. Unos porque dieron el golpe, otros porque lo incitaron, otros porque fueron avisados y no previeron nada, y otros que fueron favorecidos con ese golpe. Estoy hablando de los grupos económicos en algunos casos, y otros que hoy, con un relato que no es realmente lo que pasó, que podemos desmenuzar, también no podemos soslayar que hay allí algo económico muy importante. Y el último libro que salió acá en Uruguay fue Operación Verdad, que está relacionado otra vez con la salida de la dictadura, esas últimas horas, cuando yo decía del mes de diciembre, más un montón de hechos, pero básicamente cómo la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética influyó en nuestro país para que llegáramos a lo que llegamos, porque sin Guerra Fría seguramente no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron en nuestro país y no estaríamos todavía hablando de lo que pasó hace 50 años. Y bueno, y ahora este libro que sale en Argentina, que es relacionado estrictamente con el golpe de Estado, pero también relacionado con las causas, porque el golpe de Estado del año 73 en Uruguay, las causas claramente comienzan después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Cuando uno mira en perspectiva la historia y ve que las dictaduras son más o menos en la mitad en el mismo tiempo, y que terminan más o menos en el mismo tiempo, deja como una sensación rara de que sea solo por algo nacional, ¿no? Es como vos decías recién, me parece que responde a otros intereses internacionales, pero acá eso sigue dividiendo y sigue generando partidarios como si fuese algo orgullosamente nuestro, por decirlo de alguna manera. Sí, es así. Indefectiblemente en el Uruguay, en la década de los 70, iba a haber una dictadura de tendencia a la derecha como la que tuvimos, o de tendencia a la izquierda si los tupamaros hubieran triunfado con las armas, a lo cual el Partido Comunista sin duda se iba a subir a caballo enseguida, y íbamos a tener una dictadura, lo más probable, no sé si como Cuba, porque no creo que los tupamaros hubieran triunfado por las armas ante los militares y llamaran a elecciones. Eso no seguro que no iba a pasar. Yo he publicado un programa de gobierno que tenía el MLN, que lo presentó en la campaña electoral del año 1971. Bueno, y allí lo dice todo, eran expropiaciones, etcétera, etcétera, y que digamos, los que habían tomado el poder y podían haber estado presos, salían de prisión, es decir, que se transformaba totalmente al revés la situación. Por lo tanto iba a haber, pero ¿por qué pasa esto? Claramente comienza la disputa de la Guerra Fría, que digamos, las estadísticas dicen que fue de 1947 a 1991. Y bueno, y allí ¿qué es lo que ocurre? En el año 1966 hay un documento de la Junta Interamericana de Defensa de los ejércitos americanos, en la cual ya alertan o incitan a las Fuerzas Armadas de la región de América, pero especialmente a la del Cono Sur, que eviten la penetración del comunismo en el continente americano, que era considerado estratégico tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Y que como contrapartida, ¿qué hace la Unión Soviética? Y lanza las guerrillas, las apoya, y bueno, forma un puente, digamos, en América a través de Cuba. Porque en nuestro país los miembros del Partido Comunista se iban a entrenar a la Unión Soviética, ya empezaron a entrenarse en el año 1963. El Partido Comunista creó un aparato armado en el año 1964 en el Uruguay, es decir, 9 años antes del golpe de Estado. Aparato armado que nunca utilizó y que hasta hoy institucionalmente no ha sido reconocido.
Nunca salió el Partido Comunista a decir, nosotros creamos un aparato armado que tenía un poder de fuego superior a unidades del ejército y muy superior al del MLN en armamento. Y los tupamaros iban a entrenar a Cuba, y también algunos miembros del partido Comunista también pasaban por Cuba. Y el Partido Comunista de nuestro país, el que figuraba acá como partido, pero en realidad respondía directamente a la Unión Soviética, tenía digamos, teóricamente el más preparado de toda América, que fue Romney Arismendi. Por algo, cuando es liberado por la dictadura en nuestro país, se sentaba en el Politburó con los popes rusos, con los popes soviéticos, y no iba cualquier americano a sentarse ahí en esos actos con aquellos gorros de Astracán. Era Romney Arismendi, que fue el principal teórico y que fue el precursor de la fundación del Frente Amplio, ya desde el año 1955, porque fue el precursor, el ideólogo de la fundación del Frente Amplio fue el Partido Comunista en el Uruguay. Ya en el año 55 trabajó hasta que en el 71 lo logró, y allí se da esta situación de juntarse, digamos, toda la izquierda, y además también se sumaron aquellos que abandonaron los partidos tradicionales. Estamos hablando en este caso de Selmar Michelini del Partido Colorado, por nombrar dos, el Francisco Rodríguez Camuso del Partido Nacional. Y todo ese proceso, es decir, esa guerra interna, ¿qué provocó? Muertes entre hermanos orientales, porque eran todos uruguayos o orientales, como lo quieran llamar, y todos estos episodios que hemos vivido hasta hoy, y violaciones a los derechos humanos, porque eso de que acá se han creado frases, ¿no? Terrorismo de Estado. ¿Qué es terrorismo de Estado? ¿Alguien me sabe explicar qué es terrorismo de Estado? Porque en muchos casos el Estado, cuando la gente se subleva contra el propio Estado, se tiene que defender. ¿Y cómo se defiende? Aplicando las normas constitucionales. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en el Uruguay? Nos han aplicado una ley 18.596 que establece que la dictadura en el Uruguay empezó el 13 de junio de 1968, porque Jorge Pacheco Areco aplicó ese día las medidas prontas de seguridad. Y bueno, para los jóvenes, debemos decir que en esa época los tupamaros estaban en la cresta de la hora haciendo operaciones de propaganda y militares en aquel momento. En la Universidad de la República, comprobado, eran más que universitarios, en algunos casos centros subversivos, porque hasta allí había hasta una especie de hospital, se guardaban armas, y esto está comprobado. Y quien detectó esto fue el general Líber Sereñi, que en aquel momento era general del Ejército Nacional, y fue el que llevó adelante la inspección en la Universidad de la República. Y incluso hay un documento que firma el propio Sereñi con Danilo Sena de la Fuerza Aérea y Francisco de Castro de la Armada. Eso es en el año 1968. Entonces yo creo que a veces hay que contar todo y no un pedacito de la historia de lo que más me conviene. Todo ese proceso lleva a lo que pasó en el 73 y 72 y 71, 70 y 69. Es decir, fue algo así, pero la dictadura no es del 13 de junio del 68 para que un grupo de gente hoy, a través de esa ley, pueda ir y cobrar porque dice que le fue en la dictadura, fue perseguido, etcétera, etcétera. Acá hay leyes de reparaciones que al final del gobierno de la calle Pou, el Estado uruguayo habrá pagado más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares. Y la ley de la reparación fue la 18.033, que fue la madre de las otras, y así vinieron un montón de leyes que hoy el señor que está escuchando, la señora que está escuchando, el joven o quien sea que nos está escuchando ahora, no sabe que todos los días se está poniendo y para estas reparaciones producto de lo que ocurrió
no solo durante la dictadura, sino antes de la dictadura, cuando no había dictadura en Uruguay, porque había un gobierno constitucionalmente que aplicó las medidas prontas de seguridad, porque están en la Constitución de la República. Si no les gusta las medidas prontas de seguridad, hagan plebiscito, sáquenla. Desde el punto de vista constitucional eso se puede hacer, se elimina, pero eso no es dictadura, aplicar medidas prontas de seguridad. Ya la había aplicado además el Partido Nacional en la década del 60 en 2 oportunidades y después fueron aplicadas por Pacheco Areco en aquel momento. La sociedad uruguaya, antes de todo esto, ¿no? Porque esto queda claro que fue entonces una guerra entre Estados Unidos y Rusia, de la cual nosotros vivimos un coletazo, digamos, de eso, o fuimos parte. Sí, pero ellos, pero ellos no se enfrentaron militarmente entre sí, Estados Unidos y la Unión Soviética, trasladaron esto al mundo. Claro, ahí está, por eso te digo. Por eso, seguro, no, por eso yo te iba a decir. Te quería que me faltó algo, si tú me permitís, sí. Me faltó decir algo. La pelea entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue por instalar o el capitalismo o el comunismo en el mundo. Y ellos trasladaron a todo el mundo esas guerras internas, y los que jugaron el partido fueron los claro. habitantes de los distintos países. Sí. Y la Guerra Fría generó 25 millones de muertos con una relación de 7 civiles y 1 militar, sin contar 2 continentes, Europa y América del Norte. Es decir que en América Central, en América del Sur, Asia, África y Oceanía, la Guerra Fría provocó 25 millones de muertos. Y vuelvo a reiterar, por esos 25 millones la relación fue 7 civiles y 1 militar. Un disparate. Pero ahora, a lo que yo te iba a decir, ¿no? Hay una sociedad que está en paz con sus problemas, más o menos, pero una sociedad sin estos inconvenientes. ¿Cómo fue que esta guerra se mete en nosotros acá en Uruguay? ¿Cuáles fueron los instrumentos que usaron tanto Estados Unidos como la URSS para que se prendiera esto que en definitiva nos ha terminado separando hasta el día de hoy, mirándonos de reojos los supuestos derechas con los supuestos izquierdas, con un odio que dura, o un enojo, o un resentimiento hasta hoy en día? Pero ¿cómo fue ese principio? ¿Cómo poner esa separación? Bueno, sí, claro, desde la década de los años 50 tampoco se puede soslayar. El Uruguay comenzó a tener un deterioro social, económico, político, que fue creciendo, y que eso incentivó a que se generara o se creara la guerrilla, especialmente después de la Revolución Cubana. Acá la creación de la guerrilla comienza con reuniones ya en el año 1962, que fue lo del coordinador, para luego ir avanzando, y hasta en el año 66, el 22 de diciembre, muere el primer miembro del MLN, primer Tupamaro, Carlos Flores, en un tiroteo con la policía. Pero en el año 65 el ejército elaboró un informe que entregó al Parlamento, un documento de 139 páginas firmado por el general José Luis Ramagli, que dijo que comunicó al sistema político que estaba en cierne la aparición de la guerrilla, y mencionó todo lo que finalmente terminó ocurriendo. Es decir, cuando él le dice que estaba en cierne la aparición de la guerrilla, ¿qué le dice? Que estaba, ¿cuál era? El Movimiento Liberación Nacional Tupamaro. También le dice que el Partido Comunista lo va a ayudar en algún momento, cosa que ocurre a principios de 1967, después de ese episodio que mencioné con la muerte del Tupamaro Carlos Flores, porque buena parte de los miembros del MLN tienen que pasar a la clandestinidad. Pero los jefes no fueron enterrados por el Partido Comunista, sino el resto de los dirigentes del MLN. El Partido Comunista
los escondió en casas de militantes comunistas, pero no le dijo la dirección del comunista, no le dijo que eran miembros del MLN, sino que eran gente que era perseguida por la policía, etcétera, etcétera. Y luego comienza cuando el MLN, pasa a estar en la cresta de la ola a nivel mundial. Incluso hay un artículo de la revista estadounidense Time, de circulación muy importante en el mundo, muy conocida, en la cual los destaca y le da el mote de Robin Hood. Ese mote de Robin Hood termina en 10 de agosto de 1970, cuando los tupamaros matan a Damitrione. Es decir, que todo esto vino desde y ahí se iba creciendo este deterioro económico y social. Incluso en este informe que mencioné de la Junta Interamericana de Defensa, decía que los países podían generarse una guerrilla producto del deterioro económico, social y político de esas naciones. Y Uruguay no fue ajeno a eso. Y llegamos a esa situación que no lo supimos parar. Pero el sistema político que hoy da una especie de paso al costado y dice yo no tuve nada que ver, sí tuvo que ver. Porque cuando uno gobierna tiene que prevenir para que no pasen las cosas. Y si yo le aviso en el año 65 que está en cierre la aparición de la guerrilla, y después en el 66 el inspector de la policía, Alejandro Otero, va y habla con aquel momento quien ejercía el poder ejecutivo, porque era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Recordamos que en aquel momento eran 9 miembros que ejercían el gobierno, 6 de la mayoría y 3 de la minoría. Después, al votarse el cambio se vota la reforma constitucional del 66, y eso cambia ya a partir de la elección del 67, con presidente y vicepresidente como tenemos ahora. Bueno, y le comunica y le da todos los detalles de lo que estaban haciendo ya los tupamaros. Y allí se genera, en ese Consejo Nacional de Gobierno de 9 miembros, 6 y 3, que una pelea entre blancos y colorados, diciéndole no nos vengan con esto ahora, con este fantasma de estos locos, guerrilleros, tupamaros, justo cuando estamos en plena contienda electoral, o cerca de la contienda electoral. Y tampoco se llevó el apunte por el tema de Carlos Flores cuando muere en 1966, el 22 de diciembre. Y después, con la soga al cuello, en el año 1971, convocan a las Fuerzas Armadas a combatir la subversión. Y eso mismo decía ese informe que mencioné del Ejército del año 65, que iba a pasar eso. Y también dijo que los militares iban a seguir de largo para intervenir directamente en el gobierno. ¿Y qué era eso? Lo que es la dictadura. Claramente, pues si iban a intervenir el gobierno, los militares los iban a los cuarteles. ¿Qué otra cosa podían hacer? Y todo eso está escrito en el año 65 y no se tuvo en cuenta, no se previó, y bueno, terminamos así. Responsabilidades de todos y de todo un poco. Pese a que esto se sabe y de hace tiempo, y vos sos alguien que hace tiempo venís diciendo estas verdades, porque en realidad lo que vos estás diciendo está afirmado, documentado y todo, ¿no? ¿Por qué es que aún, increíblemente, no se habla de esto abiertamente y se siguen con las mismas historias? ¿Sabes por qué me hace acuerdo? ¿Viste cuando estamos hablando del desembarco de los 33 orientales, aunque todos ya sabemos que no eran 33 y no sé qué, y lo seguimos recordando y haciendo fiestas y haciendo... Acá hay dos bandos y creyéndose separados o distintos, aunque en los gobiernos haya más similitudes que discordancias. ¿Por qué, sabiéndose estas cosas, aún hoy se sigue insistiendo y se sigue hablando y se siguen sacando carteles
políticos de tanto de derecha como de izquierda, de que esto fue algo que los lleva a ellos como bandera prácticamente. Bueno, acá el que no pasó de clase fue la enseñanza, ¿no? Con el tema de la historia. Porque uno de los ejemplos muy claros es que lo que siempre se repitió, que el MLN nació para combatir la dictadura, cosa que no es cierto. Bueno, pero sin embargo eso se ha repetido reiteradamente en las aulas. Y a partir de pongo ese ejemplo, pero puede haber muchos más. Acá hay una falla muy importante de la enseñanza. Bueno, y lo vemos en los programas de televisión, donde se puede escuchar cualquier disparate sobre la historia, y se da como un hecho, como una especie de cassette que se repite, y digamos el sistema político, al tener su responsabilidad, especialmente con el tema de la teoría de los dos demonios, porque acá se enfoca directamente la teoría de los dos demonios, que fueron los que provocaron lo que ocurrió en el Uruguay, y no hubo muchas cosas, vuelvo a reiterar, y hay una responsabilidad del sistema político porque no previó lo que debía haber previsto, es decir, que esto no avanzara para no terminar como terminamos, porque hasta el 26 de noche, por ejemplo, hace 50 años a esta hora, todavía había dudas si había un golpe de Estado o no había un golpe de Estado, aunque ya estaba decidido hacía 2 días, pero mucha gente tenía dudas, porque había algunos miembros de las Fuerzas Armadas que sistemáticamente se negaban a tomar el poder, pero finalmente pasó lo que pasó. Y hay los hechos, en realidad, en mi criterio, el golpe de Estado fue en febrero del 73. El 27 de junio fue el último trámite de desalojar a los representantes de la voluntad popular del Parlamento, es decir, aquellos que habían sido electos por la ciudadanía fueron desalojados del Parlamento. Aquel recordado discurso de Wilson en la sala antes de irse. Sí, nosotros publicamos el discurso de Ferreira Aldunate, ese discurso famoso del 26 de junio, que no es el del Palacio Legislativo, sino en otro que habla con anterioridad, en el libro Jugando a las Escondidas, textualmente. El cassette de ese discurso estuvo guardado durante la dictadura, y alguien me lo entregó en el 2004 cuando yo estaba por sacar el libro Jugando a las Escondidas, y bueno, y está publicado textualmente en el libro Jugando a las Escondidas, cuya tapa tiene a 7 de los 9 rehenes a los 9 rehenes de la dictadura, del MLN, a los Tupamaros. Esa es la tapa del libro, y el discurso ese está contenido en ese trabajo. Dice cosas muy fuertes Ferreira Aldunate, no solo, bueno, hay una que es muy recordada y que ahora anda repetida en las redes sociales, que dice que estamos a horas, a minutos de la instalación de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Esa es una de las frases que está recorriendo hoy las redes sociales, y parte de ese discurso con algunos relatos de hechos que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Me estoy mirando, porque estaba mirando ahora algunos de los mensajes. Bueno, Claudio, que está escuchándonos, dice que nos felicita por el invitado de hoy, una enciclopedia abierta, dice un capo. Bueno, les recomendamos buscar los libros de Álvaro Alfonso, con el cual obviamente que vamos a seguir hablando ahora en este programa, y probablemente lo sigamos invitando a otros programas, porque la historia tiene algo particular, ¿no?
de un evento que sucede en un lugar donde hay 3 personas, estamos de acuerdo que hay 3 versiones del mismo evento, ¿no? Y después se van afincando determinados rumbos de la historia por comodidades, porque queda bien para los que están en el presente, y cada uno va maquillando las cosas. Por suerte quedan los documentos, que más allá, más acá, es lo más imparcial que podemos tener o que podemos ver, ¿no? Una firma, un documento, bueno, en día de hoy una grabación, como pasó con estas palabras de Wilson también. ¿Cómo llegás vos a eso, no? ¿Cómo decís vos? Primero, ¿cuál fue tu motivo de hincarle el diente a esta parte de la historia de nuestro país? Y segundo, ¿cómo después es que vos llegás a estos documentos? Porque saben los que te dan el documento que es para tu estudio y es porque va a salir al aire, digamos, todo eso, ¿no? ¿Cómo es ese camino, Álvaro? Sí, bueno, lo primero, en la secundaria me iba muy bien en historia, era algo que siempre me apasionó, y después, desde los 6, 7 años, yo decía que iba a ser periodista. Bueno, a los 17 ya lo era, tenía título de Argentina, pero título al fin, porque acá no había para hacer en aquel momento una carrera universitaria en ese aspecto. Y luego, bueno, entró a trabajar a Radio El Espectador después de los 18 años, y bueno, y allí había gente que tenía más años de radio que yo de edad, que fue mi verdadera escuela, porque allí era una aula universitaria de cómo se ejercía el periodismo en aquel momento, y ahí conozco a Carlos Julio, y bueno, y a partir de ahí después decidí, creo que en el momento más exacto, siempre hicimos un programa de investigación con Inocencio Moreira que se llamaba Revelaciones, que después el padre Popeyka lo dirigió el mismo programa y nosotros hacíamos la producción en Canal 4, que era una investigación sobre un tema puntual. Siempre nos gustó investigar, y a partir directamente del año 95, más allá que ya venía recogiendo material, comienzo a trabajar directamente con estos temas. El primer libro sale en el 2001, y yo siempre, mi modus operandi fue pedir lo que tú mencionás, que mi criterio es la clave, porque una persona puede hacer una declaración sobre un tema puntual en el año 70, y si lo volvés a entrevistar en el 95, no te da la misma versión que en el 70. Aunque la quiera dar en muchos casos. Yo he notado que eso se genera un cambio, pero producto de las acciones políticas de esa misma persona, que en muchos casos difiere lo que dijo en el 70 o no dice lo mismo que lo que dijo en el 95 sobre un hecho realmente puntual, un hecho estricto así, de tal cosa, hay un cambio de declaración. Entonces los papeles son los mismos, que son los que no se ponen viejos, porque siempre están vivos, ¿no? Y siempre tienen la misma edad, pese a que sean del 70, del 80, del 90, no importa el tiempo, ellos están y son los mismos siempre, no cambian nada. Entonces, con todos los que yo traté de hablar con todos, no me negué a hablar con nadie, no voy con que aquel era torturador o el otro había matado por la espalda, eso no me interesó a mí, porque lo que yo quería hacer era conseguir la información para brindársela a la población o a aquellos que estuvieran interesados sobre el tema histórico, y hacer los trabajos en ese aspecto. Nunca dije, no, con este no hablo porque por tal cosa, no. Yo puedo tener mucho más defectos de que con los que mucho hablé. Y realmente le puedo decir que hablé con cerca de 1 millar de personas que tuvieron
preponderancia directa en los hechos de los últimos 50 años o más de historia, ¿no? Y eso me da, no sé, es algo global en esto, ¿no? De poder decir, bueno, sí, yo hablé con todos los rehenes tupamaros, con todos, menos con Basil Ananís, que murió preso internado en el hospital militar. Con el resto, con todo, porque una semana después de ser liberado le hice una entrevista a Raúl Sendic padre, que fue el fundador del MLN. Y fíjense que eso fue en el 85, es decir, que ya en esa época ya estaba trabajando, aunque no directamente. Entrevista que no publiqué y que conservé hasta que empecé con los libros. Es decir, que la entrevista que le hice a Sendic en el 85 fue recién publicada en el 2012, porque justo coincidió en el libro Los Dos Demonios, y allí está esa entrevista a Sendic. Después conversé con menos con el general Cristi, que también, porque había fallecido, con casi todos los generales que habían intervenido, con coroneles, etcétera. También con miembros del Partido Comunista, bueno, con todos los que intervinieron, y bueno, por supuesto con todos los políticos, ¿no? Entrevistamos a todos los presidentes, desde empezando por más allá que Gregorio Álvarez nunca quiso tener una entrevista. Debemos haber conversado 20 veces con él, con información, para requerir información sobre temas puntuales, y entrevistamos a Bordaberry. En este último libro que salió hoy en Argentina hay varios aspectos de entrevistas con Bordaberry que hice a lo largo del tiempo y que están hoy volcadas a este trabajo, algunas que ni siquiera habían sido publicadas, las había publicado hasta ahora. Y bueno, por supuesto, entrevistas al doctor Sanguinetti en varias oportunidades, al doctor Lacalle, al doctor Valle, a José Mujica, a Vázquez, a todos, ¿no? Y bueno, ese ha sido el modus operandi. Yo he dado... Y ellos sabiendo eso, no había problema en conversar. No, a ver, para generar una credibilidad con todos, no es una cosa fácil. Costó mucho trabajo. Y bueno, y ¿por qué se puede generar esa credibilidad? Yo nunca llevaba grabador cuando iba a la entrevista. Por suerte, Dios me dio algo que es una buena memoria. Y yo puedo, en este caso, podría hablar contigo 2 horas de cualquier otro tema y después sentarnos en una computadora y te hago un resumen de lo que escribimos en esas 2 horas. Eso me ha ayudado mucho. Hice un curso al respecto también relacionado con él para eso. Pero bueno, eso no te da posibilidad que el entrevistado te diga, no, eso es su recuerdo, pero yo no se lo dije así. Bueno, sí, pero te voy a algunos incidentes. Si tú quieres te puedo contar por lo menos 2 o 3 anécdotas, te puedo contar, porque son, creo que, las más jugosas, ¿no? A ver. Bueno, con un coronel del ejército que había trabajado en inteligencia, ya retirado, accede a conversar. Conversamos 2 horas o 3. Entonces le dije, bueno, mire, yo ahora voy a escribir y yo le voy a mostrar, porque siempre dice eso, ¿no? A todos les lleva, después de que hablaba y escribía, les llevaba para que ellos decían, si usted quiere sacar, poner. Y bueno, en realidad nunca sacaban, siempre ponían de más. Y eso, cuando vi que empezaban a poner de más, bueno, seguía adelante, porque claro, mejor conseguía mucha más información de la que habíamos hablado. Pero en este caso, cuando voy, le muestro lo que había escrito y me dice, después de leerlo, me mira y me dice como con cara de enojado, ¿no? Muy enojado. Me dice, mire, con usted no hablo nunca más porque usted me grabó. Yo le dije, no, yo lo grabé. No, dice, usted me grabó, sí, porque esto es textual lo que nosotros hablamos. No, yo no hablo mucho más con usted. Y bueno, y siguió por algunos minutos
hasta que le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, paramos acá, hablamos 2 horas de lo que usted quiera, y yo delante de usted me siento en la máquina, justo había una máquina de escribir ahí, me siento y yo le escribo delante suyo lo que nosotros vamos a hablar en estas 2 horas. Y ahí se dio cuenta que no le había grabado. Después, en otro episodio, una vez me dijeron, tiene que hablar con el coronel fulano de tal, bueno, era de alto vuelo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces le digo, pero yo no lo conozco. Sí, bueno, yo le digo que usted lo va a llamar. Bueno, lo llamé por teléfono y me dijo, sí, mire, vaya, me citó a las 7:30 de la tarde a un bar en la Ciudad Vieja. Bueno, no fui, no apareció. Bueno, el otro día lo llamé y dije, no, dice, no, usted sabe que me quedé encerrado en la oficina, no tenía la llave. Dice, pero vamos a hacer una cosa, vaya mañana a las 12 de la noche, si te voy a recordar, que de repente lo recordás, los Rupeñat tenían concierto en la zona del shopping de Punta Carretas, cuando recién eran las primeras etapas del shopping, ¿no? Uh-huh. Tenían un local ahí una especie de una confitería, a las 12 de la noche en pleno invierno, ¿no? Allí llegué a las 12 de la noche, sale una persona bastante alta, ¿no? Y me dice, señor, le digo, no, vengo a reunirme con fulano de tal. Y me dice, sí, dice, tome asiento acá que él ya viene. Bueno, de repente apareció, se sentó y me dice, mire Alfonso, le voy a decir la verdad. Yo a usted lo estuve investigando, hablé con muchos de mis camaradas y me dijeron que con usted podía hablar, que usted era creíble, así que ahora sí vamos a poder, ahora sí podemos empezar a hablar. Y como eso, te puedo contar un montón de cosas más, de episodios que me claro, me porque ocurrieron. los temas que estás tratando con ellos son temas que son cruciales para la historia de un país. No estás hablando de algo, de un hecho importante, pero que fue ese hecho nomás. Acá hay un montón de cosas y hablaste con gente que fue tocada por el destino para dirigir o para estar presente en esos momentos, ¿no? Claro, sí, exactamente. También, por ejemplo, otra anécdota, un día le llevé 100 preguntas a Gregorio Álvarez. Entonces me agarró el papel y me dice, ¿pero usted qué quiere? ¿Hacer una biografía conmigo? Y dije, no, una entrevista, pero por eso le traje toda esa pregunta. Bueno, pero no aceptó. Siempre las conversaciones fueron lo que en nuestra jerga se dice off the record, ¿no? Que uno recoge información, sí. la lleva, y después trata de corroborarlo por otro lado. Y bueno, muchas veces fue así, ¿no? Y bueno, con los miembros del MLN también, es más, tengo un episodio para relatar. Yo trabajaba en el diario Últimas Noticias y también escribía para Crónicas Económicas, esto que yo decía, que mencionaba de investigación sobre un tema. Bueno, uno de los temas que elegí en una semana fue los rehenes de la dictadura. Menos Sendik y Basel Alanis, que habían fallecido, entrevisté a los otros 7. Eran todas preguntas iguales para todos los miembros. Bueno, salió publicado en Crónicas Económicas y bueno, tuvo una repercusión importante. Me decían, dice, ahora ¿para qué hiciste eso? ¿Te das cuenta que ahora te van a echar de Última Noticia, del diario? Te van a echar porque entrevistaste a Tupamaro. En aquel momento, porque ahora yo veo que andan con pelo de gorila por entrevistar a fulanito, a menganito, y los otros pasaron una cosa. Antes era más fácil entrevistar a unos que a otros y bueno, pasó. Y a mí no me pasó nada, pero la entrevista a los rehenes de la dictadura salió en Crónicas Económicas en 3 páginas fueron. De una investigación preguntándole cosas puntuales de la historia, de la creación del MLN y de lo que estaba pasando después de la vuelta a la democracia y lo que había pasado, porque esto salió en el año 97.
más adelante, en el año 98 salió esa entrevista. A todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un poco eso de cómo desarrollé se va a generar esa confianza. Sí, pero además yo iba buscando siempre papeles, ¿no? Los papeles para mí son lo más importante, porque vuelvo a decir, una vez estaba dando una charla en la Universidad de Salto y dije algo relacionado con el golpe de Estado, y había un grupito que estaba arriba en la tribuna, así, y pide la palabra a uno y me dice: usted dice lo que dijo no es cierto, porque me hizo un razonamiento, y le dije: ¿tú tenés algún papel que contrarreste este papel que yo acabo de leer? Y me dijo: no. Entonces le digo: entonces no, lo que es cierto es lo que yo dije, no es lo que tú decís. No al lugar, digamos. Y ahí se levantaron y se fueron. Y ahí quedó, de ese grupito, quedó una chica que tendría unos 22 años, estudiante universitaria, y se quedó hasta el final, y después vino a hablar conmigo, y entonces yo le dije: bueno, tú te mereces que yo te regale este libro, te obsequie este libro. Le digo: por quedarte a escucharme hasta el final. No, dice, yo me quedé porque vi que lo que me habían dicho no era cierto. Entonces después que lo escuché me quedé por eso. Y ahí estábamos hablando un poco del libro de Jugando a las Escondidas, que era el que estaba presentando en aquel momento en la universidad. Y por ejemplo, lo que cuando digo lo de la enseñanza, di charlas en los liceos. Recuerdo en el liceo de Jung, en la cual algunos profesores no quisieron ir, y fue una de las mejores charlas, porque los alumnos de cuarto, quinto y sexto año realmente hicieron preguntas y estuvieron muy interesados sobre la historia, y me vine realmente re feliz porque cómo había salido y cómo ellos habían preguntado y el interés que habían manifestado. Pero en otros lugares, en otros liceos, le decía Aparicio Méndez, y me miraban como diciendo: ¿y ese quién es? Gregorio Álvarez, tampoco. Entonces yo creo que allí hay una falla de los profesores. Aparicio Méndez, presidente de la República, 1976-1981, durante la dictadura. Y Gregorio Álvarez, 81-85. Y los alumnos del liceo, de sexto año de liceo, no sabían quiénes eran. Y estoy hablando de 20 años atrás, de repente. Claro. Por eso creo que allí hay una falla bastante grande bueno, algunos libros que yo he visto son lo que pasa es que vos ¿no? imaginate cómo hacer para ponerse de acuerdo en contar una historia donde, como vos decís, o sea, está difícil porque cada uno tira para su lado, se agarra a la educación, poco importa lo que el propósito central de la educación poco importa, que son los gurises, digamos. Lo que importa más es cómo quedo yo ante la historia, al menos en dentro de las salas educativas, porque hay que ponerse de acuerdo en eso, ¿no? Porque generalmente vamos a tomar unos por buenos, otros por malos, y no hay el cuento real, ¿no? Que vos hacés, digamos, que es avalado por documentos, que es porque es esto, sino después está el yo lo viví y a mí no me lo va a contar nadie porque a mí me pasó, y terminamos en una discusión no sé, de conventillo, digamos, por algo que realmente tiene su razón y sus motivos. Claro, lo que pasa es que hoy la dictadura le da crédito a mucha gente que ni siquiera la enfrentó, y bueno, y eso como tú decís, realmente le da crédito a mucha gente, y lo mejor hoy es criticar la dictadura. Pero no sabemos cómo fue que empezó, ni cómo terminó, ni qué hizo en el medio, ni en el costado, cómo fue, y estamos basados en un tema que se dio con los archivos, que es el tema de los desaparecidos. Entonces el Frente Amplio estuvo 20 años reclamando los archivos de la dictadura. El día que los tuvo, los escondió.
y hizo un manipuleo bastante grosero, que yo he sido afectado laboralmente en forma muy importante. Pues yo podría decir, no, a mí se violó el derecho al trabajo. Yo tenía 2 ofertas para hacer 2 libros en el exterior sobre 2 hechos puntuales importantes que tienen repercusión mundial y que ocurrieron en nuestro país y que estaban en el archivo Castiglioni, y los pedí y la justicia se negó a entregármelo con una cosa ridícula, porque el archivo Castiglioni lo encontraron en el 16 y lo pedí en el año 2022 y todavía no ni siquiera lo había empezado a digitalizar. Ahora me están diciendo que lo van a digitalizar o que lo están terminando de digitalizar, cuando el informe de Álvaro Rico, que fue uno de los peritos que leyó el archivo Castiglioni, porque acá conocido miembro del Partido Comunista, más allá que hizo, en mi criterio, muy buen trabajo con la lectura y los informes realizados, pero el propio Rico dice que a partir del 2017 tiene que estar liberado y pasar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República para allí, que esté allí para basarse en el estudio, y sin embargo estamos en el 2023 y todavía están dando vuelta. Entonces, acá, en realidad, nosotros no queremos que se sepa la historia, porque no nos conviene, porque hay muchos que están hoy en el gobierno o en la oposición que le pueden quedar mal si aparecen algunas cosas. Claro, eso es real. Eso te iba a hacer yo un paréntesis, porque en realidad en esto que decíamos hoy, que muchas veces he llegado a conversar con Carlos, en esta separación tan, no sé cómo llamarla yo para no ser violento con ese nombre, pero tan tonta entre los que se creen de derecha y los que se creen de izquierda, Sí. Entre esa separación está la defensa de unos políticos que, siendo de derecha o de izquierda, son igual de partícipes de la mentira, ¿no? Y seguimos como a mí me da fobia que entre las familias se estén peleando porque creen que uno es de izquierda, como si ese fuera el anticristo, y como si ellos que son de derecha fueran los buenos, o viceversa, cuando en realidad de derecha y de izquierda participaron de esta mentira mancomunada, que es lo que genera la política del día de hoy. Sí, la derecha y la izquierda es para la tribuna, después desaparece claramente, y hay un montón de gente que se pelea por eso, que se creen distintos. Se da cuenta que no se tiene que pelear por eso, porque no existe eso de derecha e izquierda ya hoy, porque hoy siempre en el fondo está el dinero. Pero claro, siempre que tú tengas un problema por algo, busca para dónde sale el dinero y seguro que vas a resolver el problema. Claramente, ¿quién iba a pensar que el Frente Amplio iba a hacer la bancarización del Uruguay? En el 60 y 70 y en el 80, nadie. Que un partido de izquierda lo hiciera. Y así es todo, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que muchas veces se pusiera un partido de tendencia a la centro derecha o a de centro con esta agenda 2030 que es de locura, que se reunieron unos loquitos y que cuando había poquitos para votar, votaron esa barbaridad, con algunas cosas que parece estar bien y otras que parecen estar disparatadas, ¿no? Claro, en definitiva, cuando uno pasa raya desde la dictadura, desde la salida de la dictadura hasta acá, sea político de izquierda o de derecha, están más o menos los mismos apellidos, si no es el hijo es el nieto, si no el sobrino, si no el primo, los mismos que salieron, lo que habla de una renovación falsa entre todo eso, pero además de esto, o sea, es un cuento inventado por la misma política para que los de abajo se sigan peleando por ellos y ellos manteniéndose los mismos que están desde hace muchísimo tiempo. Yo un poco voy a volver a la época del año de hace 50 años, ya que estamos hablando básicamente de la época del 73, donde Bordaberry
está en el libro este nuevo que salió ahí en Argentina, dice que cuando él pidió ayuda al sistema político que él integraba, ¿no? Que él integraba, lo aclara, para combatir la subversión tuvo el apoyo. Pero después, cuando pidió ayuda para tomar determinada medida para que eso no ocurriera más, se le borraron todo. El sistema político le dio la espalda. Exacto. Derecha, izquierda. Y ahí se genera que el propio Bordaberry plantee, no sé si la eliminación directa de los partidos políticos, pero en ese sentido de crear corrientes de opinión, que ni siquiera los militares se lo llevaron. Por eso, una de las razones por que fue removido el 12 de junio del 76 fue por esa razón, ¿no? Claro. De generar, de pedir generar. Bueno, ¿qué decían los militares? Porque todos, unos eran blancos y otros, los más, eran colorados. Entonces lo que ellos decían era, vamos a calafatear el barco. Y después se generó la discusión. Bordaberry decía que los políticos eran los que creaban todos los problemas. Y Gregorio Álvarez le decía, Gregorio Álvarez militar, ¿no? Que fue el presidente de la República, pero que era el que siempre debatía con Bordaberry. Le decía, no tenemos que sacar a los políticos, tenemos que traer a políticos nuevos, sacar a estos que están y que vengan nuevos. Y Bordaberry le decía, pero ¿usted cree que con los nuevos se arregla esto? Y Álvarez decía que sí, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que esa fue la discusión entre un civil y un militar, y eran los militares que defendían indirectamente a los políticos y el civil no. Y hoy, por ejemplo, se asustan muchos por lo que pasa con Milei en Argentina. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Y por responsabilidad del sistema político? ¿Por qué Milei hoy? Es una corriente de opinión. Pero además, ¿por qué debería de asustar? ¿Por qué debería de asustar que entra y empieza a hacer un discurso que es el que la gente no solo le escucha, pero que con algunas ideas y acompañado con ese discurso que tiene, convence a mucha gente, porque acorralado finalmente termina yéndose para un lugar y no aceptar. Yo creo que un país, los partidos políticos pueden actuar y el país pues sigue siendo soberano, pero muchas veces pasan cosas que la gente le toma y aquello de que se vayan todos, y no es así. Los partidos políticos son el lugar, en mi criterio, el mejor lugar para llevar el bienestar a la gente. Lo que pasa es que siempre no va en ese sentido, porque fui 20 años cronista parlamentario y un diputado asume el 15 de febrero de tal año y al 16 de febrero, el día siguiente, está pensando qué hacer en los 5 años para ser reelecto. Y no está pensando directamente en las cosas que debe votar o en las cosas que debe trabajar, porque su necesidad de repente es ser reelecto y aprovecha las oportunidades que se le generan, las que él cree que son buenas para ser reelecto. Y ahí está el problema, que muchas veces nos ceñimos en eso. No quiere decir que lo hagan por voluntad propia contra la gente y eso, pero lleva eso, indirectamente lo lleva al ser humano a llevar eso que estoy diciendo, a hacer eso que estoy diciendo. Exacto. Álvaro, la verdad que me guardo un par de preguntas, una en realidad más que la otra, porque te iba a preguntar. No te guarde nada. Si fueron buenos o malos algunos, pero a tu visión de estos años, ¿cuál ha sido la persona más importante de esta historia reciente en el Uruguay? Y bueno, no sé si hay alguna más importante que otra. Todos tuvieron trascendencia en su momento. La que ha estado desde aquella época, uno de los que ha estado desde aquella época y estuvo siempre, como se dice, con el chocolate caliente, es el doctor Julio María Sanguinetti, que debe ser él que desde aquel momento, fíjense que en aquella época era ministro de Estado, ¿no? Claro,
Exacto. Ya era ministro, no era cualquier cosa, ¿no? Claro. Ese que estuvo después, durante la dictadura, fue uno de los principales dirigentes del Partido Colorado, y que incluso termina siendo el candidato presidencial, bueno, del vallismo, porque los militares no querían a Valle, que se suponía que era el candidato oficial, digamos, del vallismo, si no hubiera estado proscrito hasta último momento, pero no lo querían, y fue el doctor Sanguinetti por motu propio, porque se lo ganó. Hay un editorial, un suelto editorial que escribe en el diario El Día, del 14 de noviembre de 1980, diciéndole hasta el 30 un no. ¿Qué quería decir Sanguinetti? Hasta el 30 no a las normas constitucionales que quieren implementar los militares. Después del 30 de noviembre, cuando seguro el plebiscito pierda, allí comenzaba el diálogo. Y en realidad Sanguinetti, con los dos hacedores de la salida, uno estaba preso y el otro estaba libre. ¿Sabe cuál es el que estaba preso, que fue el hacedor de la salida de la dictadura? Liber Seregni. Desde la cárcel, imponiendo elementos de salida a través del diálogo, etcétera, etcétera, insistentemente, ¿no? Sus cartas hablaban de eso. Y quién esas ideas, con otras que él mismo tenía, las iba ejecutando afuera, el doctor Sanguinetti. ¿Qué hacía el Partido Nacional? Bueno, Wilson en el exilio, en el fondo el gran perseguido de la dictadura, y hay una cosa que me quiero detener que no es menor. Wilson Ferreira Aldunate recién fue requerido por las Fuerzas Armadas, por la dictadura, en 1976, después que fue removido Bordaberry, porque desde el 70, porque se había promovido, los militares tenían pronto un pedido de desafuero a Wilson Ferreira Aldunate, que nunca se concretó porque llegó el golpe de Estado, porque había mantenido reuniones con algunos miembros del MLN en democracia. Esa era una de las razones principales que la cosa. Pero entre el 73 y el 76, los militares insistentemente le planteaban a Bordaberry que firmara el requerimiento de Ferreira Aldunate por tal y tal delito. Y Bordaberry siempre se negó, porque uno de los argumentos que más me lo dijo fue: eso parecía que era una venganza mía contra Ferreira Aldunate, y yo no era vengativo, entonces siempre le decía que no. Bueno, a los pocos días de que removieron a Bordaberry, plácate, se la dieron a Ferreira Aldunate y fue requerido a nivel internacional, y por eso lo meten en cana cuando llega al Uruguay. Claro, Y el Partido Nacional jugó, y bueno, los dirigentes blancos de acá, los militares decían que no podían hablar con ellos, y no tenían toda la información, y quien manejaba la información para llevar adelante esa política o cómo se llegó a la salida era Sanguinetti y Seregni. Y así se da en el pacto de Clunaval, donde los blancos no van, pero van. ¿Por qué digo que no van y van? Porque después participaron en la elección. No participaron en el pacto de Clunaval, pero después van a la elección producto del pacto de Clunaval. Cosa que hubo mucha gente que le recriminó igual a Wilson esa ida igual a las elecciones como Partido Nacional, ¿no? Claro, pero había algunos que recriminaban, pero la mayoría quería ir, ¿no? Porque ya había aquello de, bueno, y lo mismo le pasaba al Partido Colorado, ¿no? Había una presión porque era para ser diputados, no solo en la salida, sino que había el cambio para llegar a la democracia, para volver a lo que habían perdido hacía 11 años. Y porque la dictadura se tenía que terminar, porque ya creo que claro, era como del 80, era como un lugar medio incómodo para los partidos políticos, ¿no? Porque quieras o no tenías que participar, no te quedaba otra.
Claro, sí, sí, porque además, si no, fíjense en que en una elección donde no hubiera ido el Partido Nacional, hubiera sido muy complicado capaz mantenerlo, pero ahí pasa algo que también se lo come la historia. La dictadura gobernó por actos institucionales, ¿no? Fueron 20 total, pero por actos institucionales. Y los políticos, aquellos que sistemáticamente estaban en la primera línea peleando contra el gobierno de facto, criticaban ácidamente los actos institucionales. Y después terminan avalando un acto institucional porque así se volvió la democracia. Porque a la elección de noviembre del 84 se llega a través de un acto institucional. Es decir, todo lo que criticaron durante 18 veces durante la dictadura, los actos institucionales, incluso recordarán el acto institucional número 7, que es uno de los, si se quiere, más conocidos, que fue la aplicación se eliminó la inamovilidad y los caracterizó a los funcionarios públicos en A, B y C. Entonces los C directamente los echaban. Los B le sacaban tarjeta amarilla, pero pronto para sacarle la roja, y los A seguían jugando. Y así fue que el Estado uruguayo debió pagar a partir del año 85, porque vota una ley, y se presentan 30.000 personas se presentaron para dicha ley para ser indemnizados. Finalmente fueron 18.000, y el Estado uruguayo pagó 120 millones de dólares de la época, que a la fecha de hoy deben ser unos 350 millones de dólares, ¿no? que se pagó por ese acto institucional número 7. Y bueno, y ahí había funcionarios públicos que no eran buenos funcionarios públicos, que si trabajaran en una empresa privada los hubieran echado igual, y otros que también que habían cometido delitos y también fueron removidos, y otros. Y ahí el error del sistema político no fue mirar con una lupa uno por uno, porque todo venía digamos, era como una máquina que venía y había que reparar todo lo que había pasado en la dictadura, y bueno, y entraban algunos que no tenían que haber entrado en esa reparación. Y así seguimos con todas las leyes de reparación, donde entra gente que no debe entrar y entra gente que sí debe entrar. Perfecto. Álvaro, muchísimas gracias. La verdad que va a quedar, después va a quedar en YouTube la charla, y la vamos a seguir en algún otro momento. Te voy a estar molestando para seguir conversando esto, porque la verdad que hemos hecho un paseo, creo, muy por arriba sobre las cosas más importantes, pero queda muchísimo para hablar. Muchas gracias por esta charla. Te paso algunos mensajes. Jorge Bonica, ¿verdad? Tiene un programa acá de mañana, el informativo. Te mando un saludo. Jorge. Dice, amigo Saludos, mío, Jorge. mandale un saludo porque pasó por acá por Durazno y me mandó una foto que se estaba sacando, y le digo, ay, no pasaste por acá. Me dice, no, fue de pasada, dice, viniendo de Rivera, no entré a Durazno. Y le dije, estaba en una charla con vos. Me dice, sí, ahora lo estoy escuchando, mandarle un saludo. Dice, bueno, cumplo con eso. El saludo obviamente a Carlos Castillo, que estaba escuchando, me mandaba algún mensaje, a Claudio Marzoa, a Antonella, toda la barra de siempre de Tente en el Aire, de este programa de Letra y Música, y para un futuro encuentro que espero sea pronto, porque la verdad que valió mucho la pena esta charla contigo, Álvaro. Muchas gracias. No, gracias a ti, y un saludo a todos los oyentes. Impecable, muchísimas gracias, un abrazo grande, chao. Igualmente, chao. Muchísimas gracias, se va un nuevo programa y muy especial de Letra y Música. Nos vamos con la alegría de haber cumplido con una de las misiones que tiene este programa, y es de que hablemos de sabidurías, de enseñanza. Hablamos a veces de cuentos, hablamos a veces
de las historias de los artistas. Bueno, hoy hablamos de nuestra propia historia. Alfredo Zitarrosa, nuestro artista elegido para el día de hoy, va a hacer algo que me parece importante para estos tiempos, a 50 años del golpe de Estado. Y como decía Álvaro, que en alguna escuela y en algún lugar, hablando de los personajes, de las personas, no de los personajes, perdón, que tuvieron una importancia muy grande en esta historia, y que hoy los muchachos no saben ni quiénes son, porque la educación está por ahí rengueando. Y es importante el título de esta canción de Alfredo Zitarrosa, a 50 años del golpe. Alfredo Zitarrosa nos va a dejar de no olvidar. Con esto cerramos el especial programa de hoy de Letra y Música. Muchísimas gracias. Chao. Permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico, madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado, déjame solo, quien te ha llamado. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. En el aire, 24 horas contigo. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música.